Agradecemos a Dios porque podemos tener esta oportunidad de juntos poder aprender de la palabra de nuestro Dios y en especial un tema como este, un tema que dice ningún problema sorprende a Dios. Ningún problema es el que sorprende a Dios. ¿Sabe? A mí todo me toma por sorpresa. Hasta las cosas más simples me toman por sorpresa. Aún muchas veces cosas malas que a lo mejor me pueden tomar por sorpresa. Vivo en incertidumbre. ¿Sabe que el 24 de diciembre en la noche me vino por sorpresa cuando pensaba disfrutar toda la comida que se había preparado, los postres? Me vino por sorpresa la enfermedad, la operación, pero a Dios no le vino por sorpresa. Él tenía todo listo, todo preparado. Y muchas veces nosotros creemos o pensamos que hasta el mismo Dios pareciera que también le tomara por sorpresa. ¿Sabe que algunos teólogos, esto me llama la atención porque algunos teólogos piensan que cuando Adán y Eva pecaron, le tomó por sorpresa a Dios? Por eso le preguntó, ¿qué hicieron? Pero nosotros sabemos que esto no fue así, sino que desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación de esta creación, de la misma creación del hombre, Dios ya había planificado esta historia salvífica para el ser humano. Y aún así nos preguntamos si el COVID, si la enfermedad, si mi situación familiar, laboral o de otra índole le haya tomado por sorpresa a nuestro Dios. Yo quiero dejarle una premisa, algo que nunca debemos de olvidar. Dios ve el final desde el principio. Desde el final, algunos dirían que Dios trabaja en reversa al presente. Nada toma a Dios por sorpresa. Aún las malas decisiones que has tomado, no le ha tomado Dios por sorpresa. Aún los ataques del mismo enemigo no le ha tomado por sorpresa. Dios puede usar todo esto para cumplir su plan y su voluntad. Hay un texto en Isaías 40:28 para poder tocar este tema de ningún problema sorprende a Dios. Isaías 40:28. Si usted tiene ahí su Biblia, ábrala por favor. Y vamos a leer lo siguiente. Dice, ¿acaso nunca han oído? Pregunta, ¿verdad? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Me encanta este verso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser finitos, nosotros podemos ser seres humanos con muchas limitaciones, con muchas incertidumbres, pero nuestro Dios va más allá, trasciende. El Señor es el Dios eterno. El Señor es el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento, lo dice el profeta Isaías. Vamos a ver, hermanos, algunas razones por qué a Dios no le sorprende nuestros problemas. Y lo primero que vamos a ver es que a Dios no le sorprende los problemas. Número uno, porque Él es soberano. Porque Él es soberano. La soberanía de Dios sobrepasa todo conflicto, todo problema, toda aflicción del ser humano. En su soberanía, Él está sentado en su trono. En Isaías capítulo 6, empieza diciendo el texto, en el versículo 1, que en el año en que murió el rey Usías, un año complicado, un año donde todas las esperanzas se vienen abajo, unos años de buenos gobiernos del rey Usías. Ahora se entra en una etapa difícil de incertidumbre por su muerte. En un tiempo donde vivía Usías, donde todo iba bien, pero ahora el panorama con su muerte no se va a vislumbrar de una manera positiva, sino que se ve algo muy negativo.
El profeta Isaías dice que vienen tiempos complicados para el pueblo, pero aún así, Isaías ve al Señor sentado en su trono, debido a que Él es soberano. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esa es la soberanía de nuestro Dios, que a pesar de los problemas que nosotros podamos tener, los conflictos que nosotros podamos atravesar, Él es Dios. Él sigue sentado en su trono, ayudando a cada uno de nosotros. ¿Sabes que a Dios no le tomó por sorpresa la muerte del rey? Como a todo el pueblo le tomó por sorpresa. Recuerda algunos pasajes como Proverbios 21:1, donde dice que el corazón y la vida del rey están en las manos de Dios, y que el Señor pone y quita reyes, como lo menciona el profeta Daniel. Isaías se puede sorprender de la muerte de este rey Usías, pero a Dios no le tomó por sorpresa. Él sigue siendo soberano, Él sigue estando sentado en su trono. Entonces, la primera razón que hemos visto de por qué a Dios no le toma por sorpresa los problemas es porque Él es soberano. Ahora pasemos a la segunda razón. A Dios no le sorprenden los problemas porque Él promete estar a nuestro lado. Ahí sí quisiera que fuéramos a Isaías 46, abra su Biblia, Isaías 46, capítulo 46, versículo 3 al 10. Isaías 46. Voy a hacer la lectura porque es una lectura que debemos de entenderla para poder saber este punto que estamos desarrollando. Dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que son traídos por mí desde el vientre, y los que son llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para ser un dios de ellos. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Ahí se está. Y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio, escuche bien, lo que por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que yo quiero. Un texto que le está recordando al pueblo sobre quién es nuestro Dios. Es un mensaje a Babilonia, dice, si ustedes estudian este pasaje. Pero escuche bien, Él promete estar a nuestro lado. En primer lugar, Él promete estar a nuestro lado porque Él nos ha protegido, nos ha cargado, nos ha traído, nos ha llevado desde antes que naciéramos y llevados en sus brazos, dice el verso 3. Segundo, Él promete estar a nuestro lado porque Él nos seguirá llevando, nos dará su protección hasta la vejez, cuando empecemos a pintar algunas canas, y algunos de nosotros ya empezamos a pintar algunas canas, pero Él lo que está diciendo es, desde que estabas en el vientre, desde que eras pequeño, te he protegido y te he llevado en mis brazos hasta tu vejez. Ahí voy a estar también contigo. Número 3, Él promete estar de nuestro lado porque no hay otro como Él. Solo nuestro Dios es Dios. Por eso la pregunta es, ¿en dónde depositan la confianza las personas
que no confían en el Dios verdadero, sino que confían en dioses hechos por los hombres. Aunque les griten, les recen, no les van a responder, ni mucho menos les va a librar de los problemas. Viene mucho a mi mente lo que va a suceder en Semana Santa, ¿verdad? Cómo llevan a esos ídolos de un lugar para otro. Pero dice la Escritura que aunque le griten, que aunque le hablen, no les puede resolver sus problemas, ni tampoco les va a librar de sus tribulaciones. También Él promete estar a nuestro lado porque Él controla la historia. Él cumple sus propósitos en nosotros, sus planes se realizan. Él hará todo lo que Él se proponga. ¿Ok? Esto es muy, muy importante. Quinto, Él promete estar a nuestro lado porque lo que Él se propone, Él lo cumple. Y Él propuso cumplir su palabra. Él dio la promesa y Él la va a cumplir. Ya hemos visto dos razones del por qué Dios no le toma por sorpresa los problemas. La primera es debido a que Él es soberano, lo hemos visto. Y la segunda es que Él promete estar con nosotros en medio de los problemas. Ahora veremos la tercera razón. Y la tercera razón es que a Dios no le sorprenden los problemas porque Él los permite en nuestra vida. Como leímos al inicio en Romanos 8:28, ¿verdad? Nos queda claro que todas las cosas pueden funcionar para bien, pueden caminar todo para nuestro bien. Leamos Romanos 8:28 de nuevo, lo leímos al inicio, pero leámoslo para que quede en claro. Yo lo voy a leer en esta versión NTV para que escuche bien cómo lo menciona. Romanos 8:28. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Me encanta este texto. ¿Por qué razón? Porque Dios encamina todo. Todo lo que nos sucede, Él lo encamina para nuestro bien. Y un claro ejemplo se encuentra en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en la vida de José. ¿Se recuerda de José? José el soñador se le conoce, ¿verdad? José no podía ver la obra de Dios, pero Dios, que ve el final, puede ver el propósito de cada situación que vivió y la convertiría para su bien. Escuche bien esto. Dios sabía que el amor de preferencia de su padre iba a traer conflicto con sus otros hermanos. Dios también sabía que sus hermanos le tenían envidia y que procuraban su muerte y hasta que iba a ser vendido por ellos mismos. Dios sabía que la esposa de Potifar iba a tratar de seducirlo y por esto sería encarcelado injustamente por mentiras y falsos testimonios. También Dios sabía que el copero, que era su compañero de prisión, recuerda la historia, rompería su promesa, olvidándose de José, dejándolo 2 años en la cárcel más, hasta que recordó, ¿verdad? Es cierto, yo quedé con este José de ayudarle cuando saliera. Y este copero se recordó de que José tenía el Espíritu de Dios que podía revelar cualquier sueño, cualquier situación. Dios sabía todo esto en la vida de José. Si Dios sabía todo esto, hermanos, José podría haber dicho, bueno, Dios, tú lo sabes, pero yo no lo sé. ¿Dónde está Dios en medio de estas dificultades, de estos problemas? ¿Por qué todo esto me pasa a mí? Si yo quiero agradar a Dios. ¿Qué pasó con los sueños que tú me habías dado, Señor? ¿Qué pasó con tu plan en mi vida? Pareciera ser que mi vida ya no tiene ningún propósito. Esta parte de la vida de José, a José le toma por sorpresa, pero nunca a Dios. Él tenía un propósito que cumplir en la vida de José. Él sabía lo que estaba preparando para algo grande en su vida.
Dios cumpliría su propósito en la vida de José. Es ahí donde se cumple Romanos 8:28. Dios encamina para bien nuestras vidas, a pesar del sufrimiento. José cumple los propósitos de Dios, salvar la vida de la hambruna a la nación, al pueblo de Dios y a su familia que tanto lo odiaba, ¿verdad? El gran propósito de Dios para la vida de José fue Génesis 50:20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Me encanta este versículo, porque este versículo resume, hermanos, lo que estoy viendo, lo que estamos viendo, que Dios va a encaminar todas las cosas que nos sucede para nuestro bien. Escuche bien, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Recuerda? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios encamina todas las cosas para bien, para mantener en vida a mucho pueblo. Por eso también en Génesis 45:5 dice, no os pese el haberme vendido, porque para preservación de vida Dios me envió. Yo he pasado todo esto con un propósito, y ese propósito Dios lo tenía para mi vida. ¿Sabe? Dios trabaja en nuestras vidas para cumplir sus propósitos. Y me viene a la cabeza la historia de Jonás. Usted se lo sabe bien, la historia de Jonás. Vemos cómo Dios estaba trabajando en la vida de Jonás. Dios sabía que Jonás trataba de huir de su presencia. No quería obedecer su llamado. Él quiso hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Es por ello que Dios empezará a trabajar en la vida de Jonás. Jonás, en su intento de huir y desobedecer a Dios, huye al lugar más lejano posible. Pero para eso vive una gran tempestad. Y también es echado al mar. Y ahí se suponía que él tenía que morir. Situación difícil, ¿no cree?, para la vida de Jonás. Pero vemos la intervención de Dios en la vida de Jonás. Quisiera que me acompañara rápidamente ahí al libro de Jonás, por favor. Vaya conmigo al capítulo 4. Y nomás voy a hacer algunas menciones, por favor, para que ustedes lo puedan ver. Bueno, desde capítulo 1, verso 4, escuchen bien lo que dice la Escritura. Yahweh hace levantar una gran tempestad, o sea, Dios actuando, ¿verdad? Vamos al capítulo 1, el verso 17, dice, pero Yahweh tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. O sea, Dios interviniendo en la vida de Jonás. Vamos al capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente, y preparó Yahweh, Dios, una calabacera. ¿Se da cuenta? Dios actuando. Versículo 7. Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano. Dios trabajando en la vida de Jonás. ¿Ok? Versículo 7 dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que vemos la intervención de Dios en la vida de Jonás. Dios levantando una gran tempestad, Dios preparando un gran pez, Dios preparando una calabacera, Dios preparando un gusano, Dios preparando un recio viento solano. Es Dios trabajando en la vida de Jonás, porque Dios trabaja en nuestras vidas para cumplir sus propósitos. Jonás tenía que dar ese mensaje. Jonás tenía que entender la importancia de la misericordia de Dios en su vida y en la vida del pueblo también, que tenía que dar ese mensaje. Así que estamos viendo la importancia de poder entender este gran tema. Ningún problema toma a Dios por sorpresa, hermanos. Ningún problema sorprende a Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros para llevarlo a nuestro corazón? ¿Sabe? A Dios no le ha tomado por sorpresa tu sufrimiento.
tus problemas. Él sigue teniendo el control, nunca lo olvides. Este día he estado orando mucho por un amigo, hermano, doctor, que él estuvo en mi operación. El doctor Ariel Barrios está contagiado de COVID y le estamos pidiendo a Dios que haga su voluntad, que lo levante, que lo sane, ¿verdad? A Dios no le ha tomado por sorpresa esta enfermedad. Él sigue teniendo el control. Nunca olvidemos eso. Segundo, Dios es soberano, no te pongas a pelear con Él. Dios siempre va a ganar. Nosotros somos finitos, nosotros no conocemos el futuro, pero Él sí conoce. ¿Ok? Número 3, Dios siempre nos protege, aun cuando pareciera de que no. Haz una mirada hacia atrás y ve todas esas veces que Dios te ha cuidado, cómo Dios te ha protegido, cómo Dios te ha llevado en sus brazos. Y ve ahora que a lo mejor ya tenés una edad más avanzada, de cómo Dios sigue cuidándote y seguirá cuidándote. De tal manera que podamos expresar lo que el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, y el vivir es Cristo es vivir bajo su palabra, es vivir bajo sus principios, bajo sus valores, bajo su voluntad, y el morir es ganancia. ¿Ok? Número 4, Dios encaminará todas las cosas para nuestro bien, aunque ahorita no lo veamos así. ¿Ok? Y número 5, Dios trabaja en nuestras vidas. Puede levantar, preparar y hasta hacernos sentir bien, porque Él quiere que nosotros cumplamos su voluntad. ¿Qué está preparando Dios para nuestra vida? No lo sabemos, pero el que sí lo sabe es nuestro Dios. Como dije al inicio, a mí todo me toma por sorpresa, pero recuerde algo: a nuestro Dios ningún problema le sorprende. A nuestro Dios, Él tiene control, Él es soberano, Él va a encaminar todas las cosas para nuestro bien. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias por la bendición de escuchar su palabra, y confiamos, Señor, de que tú tienes el control. Aún esas cosas que estemos viviendo, aún, Señor, esos problemas, aún esa falta de economía, aún lo que me sucedió hoy, tú tienes el control. Gracias, Señor. Gracias por ser un Dios soberano. Gracias, Señor, porque estás de nuestro lado. Gracias porque vas a encaminar todas las cosas para nuestro bien. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.